Hola, ¿qué tal? Este vídeo intenta ser una guía para ayudaros a realizar la primera tarea de la unidad 3, que trata del manejo del procesador de texto y más concretamente de Word 365 en la versión de escritorio. Ya habréis visto que en esta unidad la unidad es hace tiempo que está visible en la plataforma de Moodle. Por tanto, nos desplazamos hacia abajo, hacemos clic en ella y se nos abre esto de aquí. Bien, aquí, como siempre, está el foro de preguntas y respuestas en relación con esta unidad ya sabéis que todas las preguntas que tengáis y dudas en relación con la tarea con esta tarea en concreto las tenéis que plantear aquí. Luego tenemos el apartado tareas complementarias. Vamos a ver aquí, Complementary Tasks. Muy bien. Si hacéis clic en él, hacemos clic aquí, se muestra toda una serie de tareas no obligatorias ni evaluables, ¿vale? Que os pueden servir para simplemente practicar un poquito más con el programa. Insisto, son opcionales, simplemente es para practicar más, ¿de acuerdo? Tratan multitud de cuestiones, todas o la mayoría de ellas con el procedimiento guiado, capturas de pantalla, etcétera. Si abrís cualquiera de ellas, son estas, los archivos PDF, veréis cuál es la estructura, ¿de acuerdo? Se nos dice lo que tenemos que hacer y luego el procedimiento para hacerlo. Vamos a esperar un poquito a que se abra esto y lo veremos. Un momentito. A ver. Vale. Lo veis, ejercicio 1, actividad a realizar, muy bien. Y luego el procedimiento para realizarlo más adelante, ¿de acuerdo? En definitiva, ya digo, se trata de actividades puramente voluntarias, simplemente para practicar un poquito más. Bueno, bien, entonces, voy a volver atrás, muy bien. Y, repito, están pensadas solo por si os quedan cortas las actividades, voy a ir un poquito más atrás, si os quedan cortas las actividades evaluables o para repasar de cara al examen presencial de mayo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver atrás y vamos otra vez a la unidad 2, a la unidad 3, perdón, aquí, un instante. Bien, y la siguiente sección es Word Tips. Simplemente incluye algunos consejos de trucos de Word. En realidad, de momento, solo hay uno. Lo podéis leer o no como prefiráis. Tampoco es obligatorio. Y en cuanto a los videotutoriales, en la sección de videotutorial, que es muy importante, sin embargo, más adelante volveré sobre esta sección y os explicaré un poquito, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la actividad evaluable propiamente dicha, en la sección evaluación que está más abajo. Muy bien. Esta primera tarea, ¿vale? Esta es la Task 1, Unit 3. Vosotros en realidad solo vais a ver esto de aquí. De hecho, tendría que haberlo mostrado en modo alumno, pero eso tiene remedio, un momentito. Así no os confundirá con cosas que vosotros no veis. Estudiante, vale. Y me voy otra vez a la unidad 3 y aquí vais a ver se va a mostrar solo lo que vosotros podéis ver, ¿de acuerdo? Que en este caso es esto. Bien, entonces, la primera tarea, como aquí ya se especifica, vale un 50% del valor de la unidad. Aquí nos dice el plazo de entrega del 17 de noviembre al 1 de diciembre. Hay tiempo para acabarlo, pero no os tenéis que relajar. Hay que empezarlo porque son muchas actividades dentro de la misma tarea. Muy bien, entonces, hacemos clic aquí, ¿de acuerdo? Y encontramos pues la estructura típica de qué tengo que hacer, what to do, how will I be evaluated, ¿vale? Cómo ser evaluado. Todo esto lo leéis con atención, Y en el apartado ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Ya se da una primera explicación. En definitiva, se trata de bajar y editar una serie de documentos o en algunos casos, como por ejemplo el Document Review, como veis, este archivo tiene que ser creado, es decir, este archivo se crea de cero. En cambio, los otros dos ya están, simplemente se tienen que descargar y modificar. Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde están estos documentos? En Document Review obviamente no lo vais a encontrar, pero estos dos sí. ¿Dónde están? Pues aquí abajo. Los veis, List and Columns y Task 1 Document Management. Muy bien. Este de aquí, archivadores PNG, un momentillo, es un archivo de imagen que tendréis que utilizar en
creo que es el punto 5 de la actividad, ¿de acuerdo? Y el archivo más importante es este de aquí, Unit 3 Task 1. Vale, ¿por qué es el más importante? Porque contiene el planteamiento de la tarea. Este archivo lo podéis descargar o visualizar como prefiráis. También he incluido aquí otro documento PDF, este de aquí llamado Task 1 Document Management Final Look Approximatively. ¿Esto qué significa? Aproximadamente, pues que este documento os lo he puesto para daros idea de cuál es el resultado final que queremos conseguir al realizar al menos las primeras 14 actividades de esta tarea. En total hay 15. Entonces, con las 14 primeras tenemos que conseguir el resultado que se nos muestra aquí, ¿de acuerdo? Y lo de aproximadamente se debe a que este archivo es en realidad el resultado de varias transformaciones de formato dirigidas a evitar que pueda ser abierto en Word directamente en modo edición, porque entonces ya no haríais nada prácticamente vosotros. Estas transformaciones pueden haber alterado ligeramente algunos aspectos del formato final, los márgenes, encabezado y pie, etcétera, algo que es difícil de apreciar si no te fijas. Hay que tener claro que este documento en realidad es simplemente una guía visual, que os pongo para ayudaros, y que lo que tenéis que hacer es seguir las instrucciones del archivo Unit 3 Task 1, Unit 3 Task 1, ¿vale? Aunque al final podéis ver alguna pequeña diferencia entre vuestro resultado final y el de la guía visual del archivo Document Management Final Look, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Yo ya tengo este archivo bajado, descargado, ¿vale? Y abierto. Y lo voy a mostrar ahora un momentito. Lo abro aquí. Exactamente. Este es, vosotros trabajaréis mejor si lo descargáis y lo abrís con un lector de PDFs, es mi consejo. Bien, aquí está la tarea. A modo de resumen, esta tarea incluye dos grandes bloques. El primer bloque es el más largo, consta de las 14 primeras tareas, de hecho, 14 primeras actividades, y lógicamente es el que vale más. Y consiste en transformar un texto sin formato de ningún tipo, que lo habréis descargado y que sería este de aquí, ¿vale? La gestión documental en la empresa, trata sobre gestión documental, y transformarlo en algo que se parezca lo más posible al de la guía visual que ya os he mencionado y que tengo un momentito por aquí, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, lo más posible a esto de aquí, ¿de acuerdo? Son 10 páginas, pero el texto ya os lo doy, Bien, entonces, vamos a ver. Vale. Un momentito que me... Vale, ¿y cómo consigo este resultado? ¿De acuerdo? Pues lo que tengo que hacer es seguir las instrucciones del archivo que ya os he indicado y que decía que era este de aquí. Vais haciendo lo que se os dice. Muy bien. La tarea en conjunto, ya os he dicho que incluye 15 actividades, ¿vale? Y ¿cuáles son esas actividades? Así muy rápidamente, muy por encima, en los tres primeros puntos, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Se trata de aplicar estilos y modificarlos. Ojo, en el punto 3, ¿vale? En este punto, en el estilo título 3, se ha de aplicar solo este estilo a los apartados que aparecen en la columna de la derecha. La columna de la izquierda tienen aplicado el estilo título 2. Los de la derecha hay que aplicarles el estilo título 3. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo, en el punto 4 se pide aplicar un determinado formato de párrafo y unos márgenes al texto. Aquí lo veréis, las opciones de formato de párrafo, de texto, etcétera, imágenes que se piden. En el punto 5 se pide insertar una imagen y aplicarle unas determinadas características que aparecen aquí. En el punto 6 se ha de insertar y editar un WordArt. En el 7 insertar un encabezado y un pie de página que incluya a su vez numeración de páginas, que está aquí, ¿vale? Esto es el pie, esto es el encabezado y esto el pie. En el punto 8 se pide insertar una nota al pie, una nota al pie de página. En el punto 9 crear una tabla. En el punto 10 hacer una revisión ortográfica del documento que incluye, veréis, una serie de errores ortográficos que están puestos a propósito para que podáis hacer esta revisión.
En el punto 11 se pide reemplazar automáticamente unas determinadas palabras por otras. En el 12 se pide crear dos organigramas en una página que esté orientada en horizontal respecto de las demás páginas del documento. Las demás páginas tendrán que estar orientadas en vertical. Ya lo veréis en la guía visual. En el punto 13 se tiene que insertar una tabla de contenidos, que es una especie de índice de apartados, usando, por supuesto, el procedimiento correcto. No se trata de describir esto a mano. Y en el punto 14, un índice terminológico, ¿de acuerdo? Bien, en definitiva, se trata de hacer todas estas actividades, pero eso sí, siguiendo siempre los procedimientos adecuados. Es decir, que si aquí veo que me pide este índice y lo que hago es escribirlo a mano, sin más, eso sería incorrecto. Es necesario seguir el procedimiento adecuado, que además siempre es el más eficiente. Y aquí me diréis, claro, vale, pero ¿cómo voy a saber yo cómo hacer, cuál es el procedimiento para hacer cada cosa? Pues aquí es donde conecto con lo que os he dicho antes, ¿vale? Aquí es donde entra en juego el apartado de videotutoriales que os he dicho y comentaría después, ¿de acuerdo? Y por tanto, tengo que volver aquí, ¿de acuerdo? Bien, me voy atrás, vuelvo a la unidad, vamos a ver, la unidad 3 aquí, bien, y aquí en videotutoriales, bien, en el apartado resources, recursos, el de la unidad 3 os aparece toda una serie de videotutoriales que os explican cómo hacer las cosas. En la unidad 2, si os acordáis, ya teníais videotutoriales para ayudaros con la actividad. Pues en la tarea 1 de la unidad 3 seguimos con el mismo sistema y así será con todas las actividades en todas las unidades. Ojo, cuidado, no es que estos videotutoriales os digan cómo se hace la concreta actividad propuesta paso a paso, eso sería demasiado fácil, sería como hacerlo yo, sino que, por ejemplo, se explica en general cómo se aplica una división con guiones automática en Word en todo el documento, o cómo se aplican márgenes en un documento de Word, cómo se divide el texto en columnas en un documento de Word, pero sin utilizar el mismo texto del ejercicio, sino algún otro de ejemplo. Por tanto, se trata de que vosotros veáis los vídeos con atención, el vídeo que corresponda al punto que tenéis que hacer en cada momento, practiquéis y cuando sepáis hacerlo, vayáis a la tarea y realicéis el apartado correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí os he explicado por encima la primera parte de la tarea, es decir, conseguir, como os he dicho, que este texto de aquí, ¿vale?, se convierta en algo lo más parecido posible a esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, vamos a ver, siempre habrá pequeños detalles que no quedarán exactamente iguales, eso es inevitable, que a lo mejor que las líneas no caben en la misma sílaba o incluso que un párrafo acabe en una página distinta, aparezca en una página distinta. Pero eso en definitiva tampoco tiene importancia, siempre que se trata realmente de pequeñitos detalles, Bien. Por cierto, respecto de esta primera parte, en el apartado, vamos a ver, ¿dónde está esto? Vamos a abrir la tarea otra vez, aquí. Bien, en el apartado, ¿qué tengo que hacer? Este documento de aquí, os pide subir un documento que se llama Document Review, ya lo hemos comentado antes, es un documento nuevo, no lo vais a encontrar aquí, sino lo que tenéis que crear vosotros. Muy bien. ¿Qué tiene que incluir este documento? Lo que hay que incluir este documento es una explicación de los procedimientos seguidos para realizar aquellos dos puntos de la tarea que yo no puedo corregir simplemente a partir de la revisión del documento Document Management. ¿Y por qué no puedo? Pues porque realmente no tengo modo de saber si vosotros habéis realizado esa actividad siguiendo el procedimiento correcto o de alguna otra manera. Simplemente, por ejemplo, reemplazando una palabra y buscándola a ojo y reemplazándola una por una. No, eso no sería el procedimiento correcto. ¿Cuáles son esas dos actividades? Una de ellas es la corrección ortográfica del, vamos a ver, del punto 10. Está aquí el punto, vale, un momentillo, ahora lo encontramos. El punto 10 te dice que revise ortográficamente el documento. Bueno, pues esto yo no puedo saber si lo habéis hecho bien, siguiendo el procedimiento, si no me hacéis una explicación con capturas de pantalla del procedimiento seguido. Y otra de ellas es el reemplazo de unas palabras por otras del punto 11. De manera que aquí no queda más remedio que abrir un documento nuevo de Word y explicar paso a paso, con capturas de pantalla al estilo de la tarea de la unidad 2, cómo hemos realizado la actividad.
Y ese documento es el que se tiene que guardar y subir a la plataforma como Document Review docx. Muy bien. Y ahora vamos ya a al segundo bloque de la tarea, que es mucho más cortito. Un momentito, que no vale tanto, evidentemente. Aquí, bien, el punto 15. El punto 15 es el segundo bloque. Incluye dos actividades, que son, uno, crear una lista multinivel y otra, dividir un texto en columnas. ¿De acuerdo? Bien. El documento base para poder hacer esto también lo tenéis en la tarea, es el list and columns docx. Vamos a recordarlo, vamos a ver, estaba aquí, list and columns docx. ¿Y qué aspecto tiene este documento? Vamos a ver. Al abrir este documento, lo que nos vamos a encontrar es esto de aquí. Muy bien. Lo primero, la lista. Esta lista en realidad no tiene formato de lista multinivel. Lo que tenemos que hacer es modificarla hasta que tenga el mismo aspecto que el de la, actividad del documento con el planteamiento de la tarea, que es, vamos a ver, esta de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que en definitiva, esta lista de aquí, ¿vale? Esta de aquí tiene que acabar pareciéndose a esta de aquí. Bueno, vamos a ver. Esto requiere, por supuesto, el uso de la herramienta de listas multinivel y las tabulaciones. Y las dos, tanto listas multinivel como tabulaciones, están explicadas convenientemente en los videotutoriales. Así que seguidlos. A continuación, aparece en el documento, de Word, nos aparece aquí esto, texto en columnas. Aquí lo que tenéis que hacer es colocar el cursor a la izquierda de texto en columnas, aquí, ¿vale? Insertar un salto de página pulsando la combinación de teclas control intro, ¿vale? O bien yendo a insertar y salto de página, y con lo que separamos las dos actividades en dos páginas distintas, lo cual es muy recomendable a efectos de claridad. Bien, y luego se trata de seleccionar el primer párrafo y el tercero, que esto lo podemos hacer seleccionando el primero, pulsando la tecla control y seleccionando el último, y darles el formato de columnas periodísticas de manera que al final quede como el planteamiento de la actividad, que es esto de aquí. Muy bien, es decir, ha de quedar como esto, incluyendo cuando sea necesario los saltos de columna que se indiquen en el ejercicio. Muy bien, los saltos de columna también se explican en los vídeos. Y en la última página de la tarea, aquí aparece Go to the next page to the further qualification criteria. Pues aparece esto, que son los criterios de calificación. Cada apartado, vale, la tarea se divide en toda una serie de apartados y cada apartado tiene su puntuación. Ojo, se puntúa no solo que esté realizada la tarea, insisto, sino que lo esté de acuerdo con el correcto procedimiento explicado en el vídeo tutorial. Por ejemplo, si yo veo que habéis hecho un índice de términos o una tabla de contenidos, pero a base de escribir las palabras a mano, eso es un 0 en ese apartado, ¿de acuerdo? Bien. Finalmente, aquí abajo te dice qué archivos tenemos que subir finalmente a la plataforma, que es este de aquí, Task 1 Document Management docx, Document Review docx y List and Columns docx. Muy bien. Respecto a Document Review, en realidad este de aquí, es decir, todo, tanto el Task 1 como el List and Columns es absolutamente indispensable subirlos en formato de Word. No me lo subáis por favor en PDF, si me lo subáis en PDF no los podré corregir y será un 0, pero el Document Review en realidad es opcional subirlo en formato Word o PDF, pero los otros dos siempre en formato Word, que no haya lugar a dudas. Y bien, con esto creo que ya basta para daros una idea general de cómo realizar y subir la tarea. Ha sido un vídeo un poco largo, así que me despido por ahora y hasta el próximo vídeo. Adiós.